Volvemos, usted no es un anticatólico, el laicismo no es antes, lo que pasa es que la Iglesia Católica en todos estos lados es la más poderosa. Entonces uno dice, si soy laica es en contra de. No, y la laicidad, por experiencia que ha tenido América Latina, se ha entendido como anticlerical, una posición más jacobina, que no necesariamente el concepto ahora de laicidad implica ser anticlerical o anticatólico. Digo, se refiere uno más a la Iglesia Católica por el peso histórico y por la presencia que ha tenido en nuestras realidades. Pero igual, en otros lugares, también con otros grupos religiosos, también se establece este límite. Lo que entendemos ahora por laicidad, y lo voy a decir quizás algo muy técnico, que es un régimen social de convivencia, donde prevalece la voluntad general. En términos más sencillos es lo que se define en el espacio público son lo que decidan los ciudadanos, no los creyentes. Porque en el caso de que si fueran los creyentes habría que ver quién se erige como la mayoría, que podrían decir que son los católicos, pero ¿qué pasa con aquellos que no son católicos? ¿Qué pasa con aquellos que profesan otro tipo de creencias y que pueden preferir hacer otras cosas, ejercer su libertad de manera distinta? La laicidad en ese sentido lo que se propugna es que sea garante de las libertades civiles, donde las iglesias, incluida la católica, tienen posibilidad de aparecer en la esfera social, pero no la definición de lo político, no la definición de las políticas públicas. Es decir, no uso de contraceptivos, porque la Iglesia Católica no lo quiere, no uso de la educación sexual para adolescentes, porque la Iglesia Católica no lo quiere, algo así. ¿Qué usted descubre o detecta en el quehacer dominicano en relación iglesia-política? En el caso dominicano es algo que llama mucho la atención. Por ejemplo, la Constitución, uno la puede leer y aunque no viene la palabra laico, puede entenderla como una entidad que busca hacer respetar todas estas libertades. Hay libertad de cultos. Libertad de cultos, libertad de conciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta parte jurídica manifestada en la Constitución se contrapone a lo que se llama el concordato, por ejemplo. Y el concordato llega a estar en contraposición con esta expresión, porque finalmente el concordato es beneficios, es preferencia a una iglesia en particular, que no la tienen las demás. Pero tampoco el Estado laico propugna que todas las demás también tengan esos mismos privilegios. Lo que hace el Estado laico es que ninguna de las iglesias, ninguna de las asociaciones religiosas tenga privilegios, sino que se limiten al ámbito social, al ámbito del adoctrinamiento de su feligresía y desde ahí hagan su labor, no en el espacio político, porque a final de cuentas el Estado trata con ciudadanos, no con creyentes, y esa es una diferencia, porque, y decíamos en una discusión, ¿a quién representan las diferentes iglesias? No representan a sus feligreses, representan a una entidad, a Dios o a cualquier otra entidad en la tierra, y por lo tanto imponen lo que son los principios y valores que para ellos son los verdaderos. En el caso de la política no, en el caso de la política es negociación, es sobre todo esta parte de la libertad que tiene uno, es el derecho que yo tengo para poder convivir. Y también tenemos libertad para consumir el combustible que querramos pagar y podamos pagar. Pero de repente el señor Wilkins dice que hay un aparatico que si lo colocamos en nuestro vehículo va a producir un ahorro de combustible. ¿Cómo es eso, Wilkins? Buenas noches, doctora. El producto se llama Power Star, es un dispositivo electrónico para ahorro de combustible que maneja todo lo que es la carga energética del vehículo. Entiéndase, cuando... Muéstrelo a la cámara, usted tiene experiencia en eso. Cuando utilizamos partes eléctricas del vehículo, como son el aire acondicionado, las luces, todo lo que funciona con electricidad en el vehículo, todo eso crea cargas energéticas en el vehículo. La pieza que es el alternador, que es que suple todas estas cargas energéticas, para poder suplirlas, tiene que incrementar las revoluciones. Por eso es que el vehículo tiende a gastar mucho más combustible cuando utilizamos todos estos artefactos. Entonces el dispositivo... No importa que sea un vehículo de 4, de 2, poderoso, de gasoil. No importa porque el alternador más o menos se adapta a según el cilindraje del vehículo, el tamaño del vehículo y los accesorios que tenga. No todos los alternadores son del mismo tamaño ni con la misma capacidad de voltaje.
Si una jipeta tiene un alternador de mucho más voltaje que un vehículo de 4 cilindros. Entonces lo que sucede con el dispositivo es que es un banco capacitor a menor escala. Los bancos capacitores tienen la bondad de que almacenan y liberan energía en una misma secuencia. Entonces el dispositivo, cuando se conecta en la cigarrillera o lo que es la salida de 12 voltios del vehículo, se carga de energía. Y cuando usted empieza a encender cargas energéticas en el vehículo, es lo que hace que es un compensador. Nivela las cargas energéticas, el alternador no tiene que subir las revoluciones y entonces ahí se crea el ahorro de combustible. Ah, bueno, Wilkin, eso no tiene que ver con, eso no va al tanque de combustible. No tiene eso nada que ver con la combustión. eléctrico. No tiene nada que ver con la combustión del vehículo. Es un ahorro que se crea por consumo de electricidad del vehículo. Entonces el dispositivo lo que hace es que nivela esas cargas energéticas, el motor demanda menos fuerza y entonces ahí se viene creando un ahorro de combustible. El dispositivo promete un ahorro que puede ir desde un 10 hasta un 30%, no importa el tipo de combustible ni el tipo de vehículo. Ahora, nosotros como distribuidores en República Dominicana, con la experiencia que hemos tenido con nuestros clientes, vemos que el promedio general del 90% de los vehículos presenta un ahorro desde un 15 a un 20%. Hemos tenido casos de vehículos que presentan el 25% y han llegado al 30%, pero el 90% manejan lo que es un ahorro de un 15 a un 20%. Ese adaptador, ese Power Star se llama. Power Star. Es estándar, eso puede caber en cualquier Sí, cigarrillera, como te dice. La cigarrillera o salida de 12 voltios tiene una medida mundial. O sea, es estándar. Eso es estándar mundial. Y sirve para todo tipo de vehículos, salvo algunos vehículos modernos han modificado esa medida estándar y la hacen un poco más corta, no la cigarrillera, sino la salida de 12 voltios, que es lo que le adaptan a los vehículos para poder conectar artefactos, que pueden ser radio, neveras, que se conectan a los vehículos. Entonces han creado el concepto de salida de 12 voltios que se convierten en artefactos que trabajan con 12 voltios. Entonces la han hecho un poco más corta, pero el dispositivo, como quiera que sea allá en las oficinas, para cuando una persona tiene esa situación, nosotros tenemos unos adaptadores que se le conectan al vehículo y funcionan.